Corrió por la calle ensangrentado e hizo que el camionero volviera al pasado. Él solo quería seguir su camino, pero esa noche, al frenar su mula bajo la neblina, no imaginaba que el verdadero peligro no venía de la carretera, sino de lo que cargaba en el alma. Neta, hay encuentros que no son casualidad, y a veces basta abrir la puerta para que todo lo que creías olvidado vuelva chingón y sin aviso. ¿Qué harías tú cuando tu propio pasado te alcanza con las manos manchadas y un destino que nadie vio venir? Órale, no te despegues, porque hay broncas que te cambian para siempre. El limpiaparabrisas golpeaba el parabrisas como un metrónomo cansado. Fuera, la lluvia menuda apenas mojaba el asfalto caliente de la BR-070, pero bastaba para dibujar un velo sobre los faros del viejo camión Mercedes azul, apodado Esperanza. C. Barreto entrecerró los ojos y bajó el volumen del radio. La voz de Roberto Carlos se desvaneció entre la estática. «Otra vez la jodida niebla», murmuró y apretó los nudillos sobre el volante. Había pasado por ese tramo de la carretera cientos de veces. Sabía exactamente dónde vendría la curva cerrada después del viejo puente y dónde solía aparecer el buraco que nunca arreglaban. Esa noche, sin embargo, algo se sentía distinto. No era solo el clima. Era esa sensación sorda en el pecho, ese zumbido leve que a veces lo despertaba sin razón, como si alguien le hablara desde atrás de los años. Una figura cruzó corriendo a lo lejos. Se frenó en seco. Las llantas chirriaron. El camión vibró como si tuviera fiebre. El corazón del viejo camionero golpeó su esternón con furia. Se incorporó en el asiento y miró por el retrovisor. Nada. Solo niebla y luz amarillenta. ¿Lo vi o lo imaginé? Metió primera y volvió a avanzar con cautela. 100 metros después, lo volvió a ver, no cruzando. Esta vez corría paralelo al arcén, tambaleándose como si la carretera le costara la vida. C. no pensó. Giró el volante con una brusquedad que no usaba desde que era joven y frenó a un lado. Abrió la puerta del copiloto de un empujón. ¡Muchacho! ¡Sube! El joven dudó un segundo. Estaba empapado, cubierto de sangre desde la frente hasta la camiseta y traía un zapato menos. C. pensó en los asaltos, en las historias que se contaban en las paradas de carretera, pero algo en la mirada del chico le heló la duda. No era amenaza, era terror puro. El joven trepó al camión sin decir palabra. Apenas se sentó, cerró la puerta con las manos temblorosas. «¿Qué te pasó?», preguntó C., arrancando sin esperar respuesta. «Tengo que salir de aquí», dijo el joven, la voz rota, apenas un hilo de aire. C. lo miró de reojo. Tenía los labios partidos, una ceja abierta y la mirada clavada al frente como si algo aún lo persiguiera. «¿Te asaltaron? ¿Accidente? ¿Dónde estás herido?» «No, no es eso. Solo sigue». El camión rugía como un animal cansado mientras retomaba velocidad. Se sintió como la humedad se le metía a los huesos. Encendió la calefacción, aunque sabía que el aire apenas salía tibio. «¿Tu nombre?» Silencio. «No soy policía. Solo quiero saber con quién viajo». El muchacho lo miró, y en esa mirada se sintió algo extraño. No era el miedo, era el reconocimiento. Como si esos ojos ya los hubiera visto antes, en otro tiempo, en otra cara. «Lucas», dijo finalmente. C. asintió. «C. Barreto». Volvieron al silencio. Solo el motor, la lluvia y la radio baja, donde una canción instrumental comenzaba a sonar. El joven rompió el silencio con una frase que le heló el alma. «Ella te esperaba, ¿sabes?» C. giró bruscamente la cabeza. «¿Qué?» «Ella te esperó. Hasta el final». «¿Quién?» Lucas lo miró. Sus labios temblaban. Su voz, apenas audible, atravesó el aire espeso de la cabina. «Marta». El nombre cayó como un trueno en el pecho de C. Soltó el volante un segundo. El camión se ladeó apenas. Recuperó el control, pero ya no había forma de seguir como antes. Una gota de sudor le bajó por la sien, aunque hacía frío. «Marta».
Ese nombre no lo había pronunciado en más de 30 años, y ahora venía ensangrentado, mojado y tiritando en la voz de un muchacho que no conocía, o que creía no conocer. «¿Qué sabes tú de Marta?», preguntó sin apartar la vista del camino. Lucas no respondió. Cerró los ojos y se recostó contra la puerta. Se apretó el volante, y algo en su pecho empezó a crujir por dentro. El pasado había vuelto a subirse a su camión, y esta vez no había desvío posible. Se sentía el volante más frío de lo normal. No era por la temperatura, era esa tensión que le bajaba por la espalda desde el momento en que el nombre Marta se le coló en el oído, como un eco que no pediste, pero reconoces al instante. El motor ronroneaba mientras el camión seguía avanzando por la carretera desierta. La neblina espesaba con cada kilómetro, tragándose los postes, los árboles, el mundo. Lucas seguía sentado, mojado y en silencio, mirando al frente como si aún esperara que algo saltara del camino. Se rompió el silencio. «¿De dónde vienes?». Lucas apenas volteó. «De un lugar al que no quiero volver. No me estás ayudando, muchacho. No estoy aquí para ayudarte». Se apretó los dientes. Ese tono no era de insolencia, era de alguien que ya había visto demasiado, pero algo le picaba por dentro. «¿Y por qué dijiste su nombre? ¿Por qué Marta?». Lucas lo miró por fin. Sus ojos eran oscuros, cansados, más viejos que su rostro. «Porque me dijeron que tú la conociste». Se frenó, no de golpe, pero sí lo suficiente para que el camión chirriara y el estómago se le subiera al pecho. «¿Quién te dijo eso?». Lucas se encogió de hombros. «La gente, viejos del pueblo, una mujer en especial, doña Carmen, me habló de ti. Me dijo que tal vez seguías en la carretera, que si tenía suerte, te encontraría». Se tragó saliva. Ese nombre también lo conocía. Carmen había sido la mejor amiga de Marta, la única que le hablaba a él sin rencor cuando todo se vino abajo. «¿Y qué querías de mí?». Lucas no respondió. Se quitó la camiseta mojada con una mueca de dolor. Tenía el torso lleno de moretones. Una herida mal cerrada cruzaba su hombro izquierdo. Se lo miró con rabia contenida. «¿Quién te hizo eso?». «Gente que no quiere que pregunte». «¿Preguntar qué?». Lucas lo miró fijo. Ya no había miedo. Había una calma tensa en su voz. «La verdad, la que nadie quiso contarme». Se encendió un cigarro sin pensarlo. Hacía años que no fumaba. Ni siquiera le gustaba el sabor. Pero en ese momento necesitaba algo que quemara más que el silencio. La niebla seguía espesa, como si la carretera no quisiera dejarlos pasar. El humo del cigarro se mezclaba con el vaho de la calefacción, creando un ambiente denso dentro de la cabina. «¿Marta está?», preguntóse sin terminar la frase. Lucas asintió despacio. «Murió hace 3 años, en paz». Eso dijo Carmen. Se cerró los ojos un segundo. Todo el cuerpo se le aflojó, pero no por alivio, por ese tipo de tristeza que llega tarde, cuando ya no hay forma de reparar lo que se rompió. «Yo fui un cobarde», susurró. Lucas no dijo nada. Unas luces aparecieron de frente como fantasmas en la niebla. Se bajó la velocidad mientras un tráiler pasaba rugiendo por el carril contrario. El retrovisor tembló. Lucas no se inmutó. «¿Te molesta si sigo contigo un rato más?», preguntó Lucas sin mirarlo. Se lo pensó, no por miedo, sino por lo que significaba. «Subiste al camión en silencio, cubierto de sangre, y me hablaste de una mujer que amé más de lo que supe decir. Ya estás en mi historia, muchacho. Lo que no sé es en qué parte». Lucas sonrió apenas, una mueca como si no recordara cómo se hacía. Se volvió a poner primera. La carretera seguía envuelta en neblina, pero ya no importaba tanto. El pasado acababa de sentarse en su copiloto, y no tenía intención de bajarse pronto. «Marta, Marta», seguía murmurando Lucas, como si el nombre le sirviera para no desmoronarse del todo. Se sentía las manos sudadas en el volante, aunque el aire adentro del camión era frío y denso. «Marta». Cada vez que Lucas lo decía, el sonido le golpeaba directo en el pecho, como si su corazón quisiera responderle, pero no supiera cómo. «¿Por qué sigues diciendo su nombre?»,
Preguntó con voz áspera, más por defensa que por enojo. Lucas respiraba con dificultad. No estaba llorando, pero algo en sus ojos parecía a punto de romperse, porque me lo repitió muchas veces, en sueños y despierta, porque la escuchaba decirlo cuando pensaba que nadie la oía. C bajó la velocidad sin darse cuenta. El camión avanzaba despacio, arrullado por el ritmo constante de la lluvia sobre el techo. Afuera, la noche seguía cerrada, sin señales de vida. ¿Dónde la conociste?, preguntó sin mirarlo. Nunca la conocí realmente, respondió Lucas con un hilo de voz, pero viví con ella. C frunció el ceño. ¿Cómo que viviste con ella? Lucas tragó saliva. Marta fue mi madre. El mundo se detuvo un segundo. C soltó el volante un instante. El camión se ladeó un poco, pero logró controlarlo de inmediato. Un sonido seco, como si el tiempo mismo se hubiera agrietado dentro de la cabina. ¿Qué dijiste? Lucas lo miró, esta vez sin miedo, sin rodeos. Soy su hijo. Se sintió que la garganta se le apretaba. Marta, su Marta, la de los ojos claros y la risa tímida, la que lloró aquella madrugada en la estación de autobuses, cuando él le dijo que no podía quedarse. La misma a la que le prometió que volvería, pero nunca lo hizo. «Eso no puede ser», murmuró sin querer creerlo. «Lo es. Me crió una tía, pero viví con ella hasta los 7. Después la mandaron a otra casa. Nadie hablaba de ti, nadie decía tu nombre. Solo cuando estaba sola, la escuché llamarte y llorar». Se sintió que algo se desmoronaba dentro. Un eco de culpa le retumbaba en los huesos. «¿Y cómo sabes que soy yo?» «Porque encontré tus cartas, las que nunca respondiste, y una foto, tu nombre escrito detrás, José Barreto, camionero». C se pasó la mano por la cara como si pudiera borrarse la expresión. «Eso fue hace más de 30 años, y yo tengo 25. El silencio que siguió fue más duro que cualquier grito. El camión rugía suave, pero adentro todo parecía haberse apagado. Se pensó en lo que había hecho, en todo lo que no hizo. «¿Por qué vienes ahora?». Lucas dudó. «Porque me cansé de las mentiras, porque merezco saber de dónde vengo, y porque, antes de que muriera, Marta me dijo que algún día encontraría al hombre que no se atrevió a volver». Se detuvo el camión al borde del camino. El motor quedó en ralentí. Afuera, la lluvia empezaba a aflojar. Se quedó mirando la carretera mojada, como si ahí pudiera encontrar respuestas que ya no existían. «No sabía que existías», dijo finalmente. «Si lo hubieras sabido, ¿habrías vuelto?». La pregunta cayó como una piedra. C no respondió, porque no sabía, o porque no quería admitir la verdad. Lucas bajó la mirada. No esperaba más. C, con voz baja, apenas audible, repitió por primera vez en años el nombre que había evitado tanto tiempo. Marta, y en esa palabra se le fue un pedazo de alma. El camión se lanzó otra vez a la carretera, tragándose los kilómetros mientras la madrugada se volvía cada vez más espesa. El silencio en la cabina era distinto, más denso. C apenas soltaba palabra. Los ojos fijos al frente, la mandíbula apretada. Lucas iba con la mirada clavada en el parabrisas, los brazos cruzados como si intentara hacerse más chico en el asiento. De vez en cuando, C le echaba una mirada de reojo. Había algo en la forma en que el muchacho respiraba, en su quietud, que lo inquietaba más que cualquier grito. Se notaba que estaba roto por dentro, igual que él, aunque lo escondía con una terquedad parecida a la suya. La lluvia paró, pero la niebla no. La carretera parecía un río fantasmal, sin orillas. Se sentía que cualquier desvío lo podía sacar del tiempo. Prendió el radio, pero solo se oía ruido blanco y una ranchera vieja cortada por la estática. «¿Sabes manejar?», soltó de pronto solo para romper el hielo. Lucas negó con la cabeza. «No, pero aprendí a esperar». La respuesta le sacó una sonrisa cansada a C, pero no dijo nada más. Volvieron al silencio. Un par de kilómetros después, el camión dio un brinco brusco al pasar por un bache. Lucas se agarró fuerte al tablero. «¿Te duele mucho?», preguntó C, bajando la velocidad. «No tanto como otras cosas».
Se lo miró. En su rostro vio la misma sombra que había visto en el espejo tantas noches después de perderlo todo. ¿Por qué vienes solo?, preguntó, casi en susurro. Lucas dudó, pero al final respondió: porque nadie quería venir conmigo, porque nadie soportaba que preguntara por ti. La confesión dejó el aire más pesado. C pensó en sus propios silencios, en todo lo que no contó, en lo que huyó durante años. Siguieron avanzando. De pronto, una luz al fondo de la carretera. Una gasolinera vieja, medio apagada, de esas que parecen olvidadas por Dios y los hombres. C decidió parar. Tenía sed, necesitaba estirar las piernas, y aunque no lo decía, quería pensar. Bajaron del camión. El aire olía a diésel y tierra mojada. Lucas se quedó junto al camión mirando el piso. C entró al local, pidió 2 cafés y un par de garrafas de agua. El dependiente, un señor gordo con sombrero, lo reconoció. ¿Otra vez por aquí, Barreto? La carretera nunca descansa, compadre. El hombre asintió, echando una mirada curiosa a Lucas. ¿Y ese chavo? Nunca lo había visto contigo. C dudó un segundo. Cosas del camino, ya sabes. Tomó los cafés y regresó. Lucas aceptó el vaso, pero no tomó ni un sorbo. Se quedó mirando la luz temblorosa de la gasolinera como si le trajera malos recuerdos. ¿Por qué me ayudas?, preguntó de pronto, en voz baja. C se encogió de hombros. Tal vez porque nadie ayudó cuando debían hacerlo, o porque, en el fondo, todos estamos esperando una segunda oportunidad. Lucas lo miró como si esas palabras lo sacudieran por dentro. ¿Y si este viaje no termina bien? Ningún viaje termina bien, respondió C con una media sonrisa. Pero siempre vale la pena intentarlo. El silencio volvió, pero esta vez era menos doloroso. Subieron al camión y siguieron adelante, dejando la luz amarilla atrás. Afuera, la carretera parecía más oscura, pero adentro del viejo Esperanza, por primera vez, algo parecido a la esperanza empezó a asomarse entre los dos. El destino seguía incierto, pero ambos sabían que no podían volver atrás, ni querían. El sol intentaba colarse entre la neblina, apenas un resplandor pálido sobre la carretera. C llevaba rato conduciendo en silencio, esperando que el muchacho hablara primero, pero Lucas parecía hecho de piedra. No se movía, no miraba, ni siquiera parpadeaba. «Oye, ¿tienes hambre?», preguntó C para romper el hielo. «Hay un pan de queijo que guardé para el camino. No es gran cosa, pero es mejor que nada». Lucas negó con la cabeza, apenas moviendo los labios. Sus ojos seguían fijos en algún punto indefinido, como si fuera a desaparecer si soltaba el volante de la realidad. «¿Cómo te llamas?», insistió C suave, casi como si hablara con un animal asustado. El silencio se alargó hasta volverse incómodo. C ya iba a dejar el tema cuando escuchó, muy bajo: «Lucas». «¿Lucas qué?». «Solo Lucas». C asintió. No era momento de presionar. El camión avanzaba comiéndose los kilómetros y la tensión. C encendió la radio, dejó que la voz de una cantante vieja llenara el aire. Lucas, por fin, se atrevió a mirar el paisaje, aunque seguía en guardia, como si esperara que algo lo sacara del asiento de un empujón. «¿Qué te pasó allá atrás?», preguntó C tanteando terreno. Lucas dudó. «Tuve problemas». «Nada nuevo». Se quería preguntar más, pero el tono de Lucas era un muro. No había espacio para la curiosidad. «Bueno, aquí no hay problemas», dijo C, intentando sonar ligero. «Solo carretera y gasolina, y a veces buena música si no se va la señal». Lucas soltó una risa seca, como si le costara recordar cómo era eso de reír. C aprovechó el momento. «¿De dónde eres?». «De ningún lado», contestó Lucas, y se quedó callado mordiendo el borde de su chaqueta. El camión pasó frente a un pueblo pequeño, apenas unas casas y una iglesia. C bajó la velocidad, miró las calles vacías y pensó en los pueblos que había dejado atrás, en los que nunca regresó. El silencio se volvió incómodo otra vez. Lucas se removió en el asiento, incómodo con el tema.
pero C decidió dejarlo. Había aprendido que algunos secretos solo se sueltan con el tiempo. Después de un rato, Lucas dijo en voz baja: «Gracias por no dejarme tirado». C lo miró sorprendido, como si no esperara escucharle esas palabras. Asintió. «No es nada. Todos necesitamos una mano alguna vez». Lucas bajó la cabeza, avergonzado, pero en sus ojos se asomó algo parecido a la gratitud. Aún así, su cuerpo seguía tenso, como si en cualquier momento tuviera que saltar de nuevo a la carretera. C sintió el impulso de preguntar más, pero algo en la expresión de Lucas le dijo que era mejor callar, por ahora. El camión siguió su rumbo, el motor vibrando bajo sus pies, la carretera abriéndose frente a ellos. En ese momento, el silencio entre los dos ya no era tan cortante. Era como si, de alguna forma, hubieran aceptado que ninguno de los dos iba a huir todavía. La carretera era larga y el destino incierto, pero C ya sabía que ese viaje no iba a ser como los otros. Y aunque no lo decía en voz alta, sentía que, después de tanto tiempo, algo en su vida estaba a punto de cambiar para siempre. A media mañana, la luz era pálida y el asfalto seguía húmedo cuando C decidió parar en una gasolinera que conocía de años atrás. El letrero estaba medio caído y las bombas parecían reliquias, pero el café era fuerte y el baño, aunque viejo, siempre estaba limpio. «Voy al baño», murmuró Lucas apenas se estacionaron, evitando la mirada de C. Caminó rápido, como si el mundo entero le pesara en los hombros. C lo vio desaparecer tras la puerta azul y luego bajó con calma. Se estiró, giró los hombros y entró a la pequeña tienda. El olor a café, gasolina y galletas viejas le golpeó de golpe, igual que la música bajita de una radio vieja. Detrás del mostrador estaba Edmundo, un hombre moreno, barrigón, con bigote espeso y vozarrón de otro tiempo. «C. Barreto, mira nomás quién viene a perder el tiempo aquí», saludó Edmundo, extendiéndole la mano con una sonrisa. «¿Qué más, Edmundo?», respondió C, apretando la mano fuerte. «Aquí andamos, haciendo kilómetros». «¿Y ese chavo? No lo conocía. ¿Es tu hijo?». La pregunta lo tomó por sorpresa. C negó con la cabeza, aunque la duda le revolvió el estómago. «No, solo va de paso conmigo». Edmundo lo miró con atención, bajando la voz. «Se parece, no sé, tiene cara de familia. ¿Seguro que no es tuyo?». C rió, pero la risa salió forzada. «Ya me gustaría, pero no, es hijo de la carretera, igual que todos nosotros». Edmundo se encogió de hombros como si igual no le creyera. «Hoy en día nunca sabes, Barreto. Mira que uno recoge historias de la carretera y a veces termina reencontrando el pasado». C sintió el pulso acelerarse. Cambió de tema. «¿Tienes café?». «Por supuesto, el de siempre», dijo Edmundo sirviendo 2 tazas. C miró hacia la puerta del baño. Lucas no salía. El agua de la regadera vieja empezó a sonar, como si el muchacho intentara quitarse la sangre y el pasado con agua fría. Edmundo se acercó más. «¿Sabes? Hace años, cuando venía Marta con Carmen, se quedaban aquí a veces. Nunca te vi con ellas, pero siempre preguntaban por ti». C sintió que la garganta se le apretaba. Bajó la mirada y fingió concentrarse en el café. «Ya es mucha historia, Edmundo. Nunca es demasiada, Barreto. A veces el pasado se aparece cuando menos lo esperas», murmuró el encargado, con una mirada que parecía atravesar el tiempo. C no supo qué responder. Miró hacia el baño. Lucas seguía ahí. El sonido del agua, ahora un eco incómodo. Afuera, un camión viejo llegó descargando bolsas de maíz. La vida seguía, pero adentro de esa gasolinera, algo en el aire se sentía distinto, como si los secretos no cupieran en el cuerpo. Lucas salió al fin, la cara limpia pero los ojos igual de cansados. «¿Todo bien?», preguntó C, ocultando el nerviosismo. Lucas asintió, tomó el café caliente de las manos de C y le dio un sorbo rápido. No dijo palabra, pero en su mirada había un agradecimiento mudo. Edmundo los miró irse, apoyado en la puerta. «Cuídense, aquí la carretera siempre guarda sus secretos, Barreto, y a veces los devuelve».
Se subió al camión sin mirar atrás. Mientras arrancaba, la frase de Edmundo le daba vueltas en la cabeza. Empezó a sospechar, aunque aún no supiera bien de qué. Lucas guardó silencio todo el camino, pero por primera vez se sintió que no estaban tan lejos uno del otro. La carretera seguía y los dos sabían que tarde o temprano los secretos saldrían a la luz. Habían avanzado poco más de una hora cuando se vio a una señora mayor parada junto al arcén, justo en la entrada de un pueblito perdido entre el monte y la niebla. Llevaba un rebozo de lana y una bolsa de mandado. Lucas, distraído mirando la ventana, apenas notó cuando se frenó en seco. ¿Vamos a recogerla?, preguntó Lucas, un poco incómodo. Así es la vida en carretera. Aquí nadie deja a una abuela sola, respondió C, abriendo la puerta del copiloto. La señora subió despacio, agradecida. Olía a hierbas y pan recién hecho, y sus manos, llenas de arrugas, agarraban la bolsa con fuerza. Dios le pague, mijo, me tocó mala pata con la camioneta del hijo, dijo, acomodándose entre Lucas y la ventanilla. C sonrió. No se preocupe, señora. ¿Hasta dónde va? Solo hasta la salida del rancho viejo, un par de kilómetros adelante. Si no fuera por la rodilla, hasta me iba a pie. Lucas miró a la anciana con curiosidad. Había en ella algo familiar, pero no lograba ubicar qué. La señora de pronto se fijó bien en el rostro del joven, frunció el ceño y lo estudió como si buscara una fotografía en su memoria. ¿Y usted cómo se llama, mijo?, preguntó con una voz suave pero directa. Lucas dudó, pero respondió: Lucas. La señora asintió despacio, pero sus ojos no se despegaban de él. Lucas, repitió en voz baja, como saboreando el nombre. No puede ser, susurró, y miró a C, que se tensó de inmediato. C se aclaró la garganta, incómodo. Había algo en la manera en que la señora lo miraba a él y a Lucas que le revolvía el estómago. ¿Por qué lo dice, señora?, preguntó, tratando de sonar casual. La anciana se quedó callada un momento. Solo el ronroneo del motor llenaba el aire. Al final habló con voz baja, casi para sí misma. Es que, cuando era joven, conocí a una mujer de este rumbo, Marta, hermosa, callada, de esas que uno no olvida. Tenía un hijo, pero decían que el padre se fue antes de que naciera. Ese niño, miró a Lucas de arriba abajo, ese niño se parece tanto a ella, pero también a alguien que no he visto en muchos años. Lucas apretó los labios, sintiendo el peso de esas palabras. C no podía sostener la mirada de la anciana, como si el pasado estuviera sentado ahí, entre los tres, haciéndose más presente con cada palabra. La vida da vueltas, señora, murmuró C, fingiendo que revisaba el retrovisor. Uno nunca sabe con quién se va a cruzar. Doña Celina ahora se presentaba así, se acomodó mejor el rebozo. No, no sabe uno, pero a veces los caminos se cruzan justo cuando tienen que cruzarse. Solo Dios sabe por qué. Se hizo un silencio raro, de esos que pican por dentro. C sentía que las palabras de la señora le daban vueltas en la cabeza, que el parecido entre Lucas y Marta ya no era coincidencia. Lucas, por su parte, miraba al suelo, incómodo, como si temiera la respuesta a una pregunta que nunca hizo. Al llegar al rancho, doña Celina bajó despacio. Se despidió con una caricia en el brazo de Lucas y una mirada larga y profunda a C. Cuídense. Y no se olviden que hay cosas que solo el tiempo puede explicar. C arrancó de nuevo, pero el aire quedó cargado de algo que ninguno de los dos supo cómo sacudirse. Por primera vez, Lucas preguntó con voz queda: ¿Tú también conociste a Marta? C dudó. Miró el camino, luego el rostro de Lucas. Sabía que ya no podía mentir mucho más. Sí, la conocí. La carretera seguía, pero el viaje había cambiado para siempre. La noche cayó con ese peso pegajoso que tienen los recuerdos cuando no te dejan dormir. C siguió manejando hasta que la fatiga pudo más. Estacionó el camión junto a un arroyo, apagó el motor y dejó que el silencio de la madrugada se colara entre las rendijas de la cabina.
Lucas dormía encogido en el asiento del copiloto, la cara hacia la ventana como si buscara perderse en cualquier otro lugar. C no podía cerrar los ojos. El encuentro con doña Celina, la mirada de Lucas, el nombre de Marta flotando en el aire, todo lo traía de vuelta como si el pasado estuviera ahí, sentado a su lado. Abrió la guantera. Entre papeles viejos y boletas de carga, sacó un sobre manoseado, amarillento por los años. Dentro había una pequeña pila de cartas, todas con la misma letra delicada, todas firmadas por Marta, ninguna abierta. Tomó la primera y la sostuvo entre los dedos, dudando. La había recibido hace más de 30 años, pero nunca tuvo valor para leerla. En esa época todo era más fácil y más complicado a la vez. Él y Marta eran dos jóvenes locos, sin nada más que un camión viejo, ganas de comerse el mundo y promesas de amor eterno. Recordó la última tarde juntos, el aroma a café y tierra mojada, la risa suave de Marta, esa que siempre lo hacía sentir en casa. Se prometieron que no habría distancia ni tiempo capaz de separarlos. Pero la vida no cumplió su parte. Una pelea familiar, palabras que dolieron más que un golpe, y C, acorralado por el orgullo, eligió la carretera antes que el regreso. Se fue con la idea de volver cuando todo se calmara, pero los días se hicieron semanas, las semanas años, y Marta quedó en el pueblo esperando. Las cartas empezaron a llegar al poco tiempo. Al principio las guardó, pensando que cualquier día las leería y tendría el valor de volver, pero nunca se animó. La culpa fue creciendo, y con el tiempo se convenció de que era mejor así, que Marta seguiría adelante, que ambos lo harían. Leyó por fin una línea, con la voz quebrada por los años. Sé, hoy te extraño más que nunca. Dicen que te fuiste para no volver, pero yo quiero creer que algún día abrirás esta carta y recordarás todo lo que fuimos. El corazón se le apretó en el pecho. Leyó otra carta. Lucas pregunta por ti. Dice que cuándo vendrás a vernos. Yo le cuento historias de la carretera y de tu risa, aunque no recuerdo bien cómo sonaba. C sintió que le fallaban las fuerzas. Marta nunca lo había olvidado. Y Lucas, ese niño que preguntaba por él, ahora era el hombre sentado a su lado, buscando respuestas que él no sabía si podía dar. Una tercera carta hablaba del miedo, de la soledad, pero también del perdón. No te guardo rencor, C. Si algún día lees esto, solo quiero que sepas que siempre tendrás un lugar en esta casa, aunque sea en mis recuerdos. El aire en la cabina se hizo pesado. C guardó las cartas, limpiándose los ojos rápido. Miró a Lucas, dormido, tan parecido a Marta en el gesto. El remordimiento lo mordía por dentro. Se preguntó cuántas vidas se pierden por no contestar una carta, por no atreverse a volver a tiempo. Afuera, la noche seguía, inmensa y callada, pero adentro del camión se supo que esa era la última vez que se escondía del pasado. Tenía una deuda que ya no podía seguir ignorando. El amanecer los sorprendió en la carretera, entre cafetales y pastizales mojados por el rocío. C había dormido apenas un par de horas, con el corazón apretado por las cartas y los recuerdos. Cuando Lucas despertó, la luz ya pintaba el horizonte y el camión avanzaba lento, como si también necesitara entender hacia dónde iba. «¿Dormiste bien?», dijo C, sin apartar la vista del camino. Lucas se acomodó en el asiento, estirando el cuello. Tenía el rostro aún hinchado y marcas frescas en los brazos, rastros de lo que había vivido antes de subirse al camión. «Más o menos», respondió secamente. El silencio se estiró unos minutos hasta que Lucas habló de pronto, como quien suelta una piedra que no puede cargar más. «No te conté todo. No fue solo el accidente». Se notó el temblor en su voz, pero esperó sin presionarlo. «Me estaban buscando», dijo Lucas bajito, «por preguntar cosas que no debía, por no quedarme callado». Se sintió un escalofrío. Bajó la velocidad, miró a Lucas de reojo. «¿Quién es?». Lucas dudó, apretando los puños sobre las piernas. «Gente del pueblo, familia de los que siempre han mandado ahí. Cuando mi madre murió me quedé con una tía, pero nunca me sentí parte de nada.
Hace unos meses encontré las cartas y la foto. Empecé a preguntar quién eras, por qué te fuiste. Nadie quería hablar. Algunos decían que era mejor olvidar. El camión vibraba sobre el asfalto, como si el motor también sintiera la tensión. Y luego, una noche, 2 hombres me siguieron saliendo de la iglesia. Me golpearon. Me dijeron que dejara de buscar, que el pasado estaba muerto y que yo también iba a estarlo si seguía molestando. C apretó el volante, mordiéndose la lengua para no maldecir. Quiso preguntar detalles, pero Lucas siguió antes de que dijera nada. No fue solo miedo, era odio, como si mi existencia les recordara algo que nunca se resolvió. El aire se volvió más pesado en la cabina. ¿Por eso corrías cuando te encontré?, preguntó C en voz baja. Lucas asintió. Sí, no podía quedarme ahí. Tenía que salir, aunque fuera solo para no convertirme en otro fantasma de ese pueblo. C sintió que, en cierto modo, entendía ese impulso de huir, de no dejarse atrapar por la historia que otros te escriben. Miró a Lucas, a sus heridas, a la forma en que sostenía la mirada pese al cansancio. «Aquí nadie te va a buscar», dijo con voz firme, aunque en el fondo no estaba tan seguro. Lucas tragó saliva. Parecía más tranquilo, pero aún había algo tenso en su manera de respirar. «No quiero que nadie se meta por mi culpa», susurró. C soltó un suspiro largo. Bajó la velocidad y se orilló junto a una tiendita de camino. Apagó el motor y miró a Lucas, serio. «Mira, muchacho, a veces lo único que uno puede hacer es seguir adelante. Ya pasaste demasiado solo. Si alguien viene a buscar problemas, que los busquen conmigo también». Lucas lo miró, por primera vez con un brillo distinto en los ojos, como si en medio de tanto dolor hubiera una chispa de confianza apenas encendida. C se quedó ahí, mirando la carretera. Sabía que el pasado no iba a dejarlos tranquilos tan fácil, pero también supo, sin decirlo, que ese viaje ya era de los dos, que de ahora en adelante, lo que viniera, lo iban a enfrentar juntos. Y con ese pensamiento, volvió a encender el motor y se lanzaron otra vez a la carretera con el miedo detrás y el futuro incierto, esperándolos adelante. El día apenas despuntaba cuando la silueta oxidada de una vieja estación de servicio apareció a la orilla de la carretera. El anuncio despintado, apenas legible, decía «Parada San Judas». C sintió cómo el corazón le daba un vuelco. Era como toparse con una versión joven de uno mismo, inesperada, incómoda, imposible de ignorar. «Vamos a parar aquí un rato», dijo fingiendo buscar combustible, aunque el tanque aún estaba medio lleno. Lucas asintió sin preguntar. El lugar olía a aceite viejo y tierra mojada, igual que hace décadas. Había 2 bombas de gasolina, una tienda cerrada con cortinas de metal y una banca bajo la sombra de un árbol grande, donde alguna vez C y Marta compartieron risas y secretos, sin saber que el futuro les guardaba caminos tan distintos. Al bajar del camión, C sintió que el tiempo se doblaba sobre sí mismo. Cada grieta en la pared, cada rincón del lugar, le devolvía un recuerdo distinto. Se acercó a la banca despacio y pasó la mano por la madera, buscando una marca que él mismo talló a navaja muchos años atrás. Ahí seguía, una letra M y una Z, juntas, rodeadas de un corazón desprolijo. C sonrió de lado, aunque en los ojos traía una tristeza honda. «¿Qué haces?», preguntó Lucas acercándose curioso. «Aquí venía cuando era chavo. Trabajaba limpiando parabrisas y rellenando tanques». Aquí conocí a Marta. Lucas se quedó mirando la banca, la marca, el lugar. Era como si estuviera viendo la foto vieja de una familia a la que siempre le faltó una pieza. «¿Tú y mi mamá venían aquí?», preguntó, con la voz cargada de algo que no era solo curiosidad. Se asintió dejando caer el peso de las palabras. «Nos escapábamos de todo aquí. Soñábamos con una vida que nunca tuvimos el valor de buscar juntos». Un silencio incómodo llenó el aire. De la tienda salió un hombre anciano, cojeando, con la piel tostada por el sol y el bigote tan blanco que casi brillaba. «Barreto»,
preguntó, como quien ve un fantasma. Se tardó en reconocerlo, pero la voz era inconfundible. Seu Arlindo, no puede ser. C se acercó, sonriendo con una mezcla de vergüenza y alegría. Pensé que ya ni vivía aquí. Arlindo rió, tosió y le palmeó el hombro. Aquí sigo, igual de terco que tú, y veo que no vienes solo. Se presentó a Lucas. El viejo Arlindo miró al muchacho y luego a C, con esa mirada de quien ha visto más secretos de los que puede contar. Se parece a alguien que conocí, dijo en voz baja. A la Marta de antes. Lucas bajó la mirada, incómodo. C se aclaró la garganta sin saber cómo cambiar el tema. Venimos solo de paso, explicó C, pero el viejo lo interrumpió. Uno nunca pasa solo de paso por donde amó de verdad, Barreto. La frase cayó como una losa en medio del día. Se pensó en todo lo que había perdido, en todo lo que aún podía arreglar. Arlindo se fue a la tienda, dejando a C y Lucas solos frente a la banca. Lucas de pronto preguntó, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué nunca volviste? C sintió que el pasado ya no era un fantasma, sino una deuda viva. Por miedo, admitió con la voz rota. Por no saber enfrentar lo que realmente importaba. Lucas asintió, comprendiendo más de lo que C esperaba. Se sentaron en la banca. Por primera vez, el silencio entre los dos ya no era de distancia, sino de reconocimiento. El pasado, ahí sentado con ellos, ya no dolía igual. Pero tampoco los iba a dejar avanzar sin pelear. El viaje no solo continuaba, ahora tenía un rumbo. La tarde caía lenta sobre el parabrisas, el cielo teñido de naranja y azul. C y Lucas seguían sentados en la vieja banca, cada uno perdido en sus propios pensamientos. De repente, Lucas sacó un sobre de su mochila. Lo sostuvo entre las manos, dudando, hasta que por fin se atrevió a romper el silencio. «Tengo algo que necesitas saber», dijo Lucas, su voz temblando pero firme. C se tensó, notando el cambio en el tono. Se preparó para escuchar, aunque algo dentro de él ya presentía lo que venía. «Marta fue mi mamá. Murió hace 3 años», confesó Lucas, bajando la mirada, como si decirlo en voz alta terminara de hacerlo real. C sintió un golpe en el pecho, como si el mundo se desarmara en 1000 pedazos. Cerró los ojos, tragando saliva, y por un momento no pudo hablar. «Yo no lo sabía», alcanzó a decir con la voz áspera. Lucas no le dio tiempo de procesar. Sacó las cartas, esas mismas que C había guardado tanto tiempo y que sin saber cómo, habían vuelto a las manos de su hijo. «Encontré esto, escondido en una caja de zapatos entre la ropa vieja de mi mamá», dijo Lucas, extendiendo el sobre. «Nunca te las mandó. Creo que, en el fondo, tenía miedo de que las leyeras y no respondieras». C tomó el sobre con manos temblorosas. Abrió la primera carta, reconoció la letra y el perfume suave, casi borrado por los años. El nudo en la garganta era insoportable. «¿Por qué nunca me buscaste antes?», preguntó sin poder mirarlo a los ojos. Lucas dudó un instante. «No sabía quién eras. Nadie hablaba de ti. Solo cuando murió mi mamá empecé a buscar respuestas. Y no fue fácil. La gente del pueblo, ellos preferían el silencio». Un coche pasó cerca, levantando polvo y cortando el aire. Los dos se quedaron callados, escuchando cómo la carretera devoraba el ruido. Se sentía una presión en el pecho, una mezcla de culpa y alivio. «¿Por qué lo buscaste si sabías que podía doler?», se atrevió a preguntar. Lucas lo miró directo a los ojos, decidido. «Porque yo necesitaba saber de dónde vengo, porque aunque todos me decían que era mejor olvidar, yo quería entender, quería conocer la verdad, quería saber quién era mi papá, aunque doliera». C no supo qué responder. Miró la carta abierta en sus manos, la letra de Marta bailando ante sus ojos. Recordó los días felices, los sueños de juventud, la promesa rota. Se sintió viejo, cansado, pero también sintió algo encenderse, una chispa de dignidad, de ganas de enmendar lo que quedara por enmendar. Un trueno retumbó a lo lejos, anunciando tormenta. «No sé cómo pedir perdón por todo lo que no hice.
susurró C. Pero lo quiero intentar, Lucas, si me dejas. Lucas asintió, aunque la tristeza seguía pintada en su cara. Yo tampoco sé si puedo perdonar todavía, pero estoy aquí. En ese momento, el dueño de la estación, Seu Arlindo, salió con una bolsa de pan y se acercó despacio. Mejor entren. Se va a venir el agua, dijo señalando la tienda. Los dos entraron. La luz amarilla del foco daba calor. Dentro había fotos viejas en la pared, carreteras, camiones y una imagen de una pareja joven. C se reconoció de inmediato, abrazando a Marta bajo el mismo árbol afuera. Lucas se quedó mirando la foto como si viera un fantasma. ¿Ese eres tú?, preguntó. C asintió, la voz perdida en la memoria. Sí, éramos felices, aunque no lo supiéramos. La lluvia empezó a golpear el techo con fuerza. Lucas se sentó apoyando los codos sobre la mesa. C se quedó de pie mirando la foto, luego a su hijo. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Lucas directo. C dudó. Podía seguir huyendo, podía echarlo todo a perder con una mentira, pero sabía que la carretera, igual que la vida, siempre te pone pruebas cuando menos lo esperas. No lo sé, hijo. Tal vez deba quedarme. Tal vez este sea el momento de dejar de huir. El silencio era pesado, pero por primera vez ninguno de los dos se sentía solo. ¿Tú qué harías en el lugar de C? ¿Buscarías la redención o preferirías dejar el pasado en paz? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Perdonarías o seguirías adelante sin mirar atrás? Lucas tomó un trozo de pan y le ofreció a C. El gesto era pequeño, pero tenía el peso de toda una vida. Por fuera, la tormenta arreciaba. Por dentro, algo nuevo comenzaba a tomar forma entre padre e hijo. Ambos sabían que nada sería fácil, pero también sabían que ya no había vuelta atrás. El pasado se había abierto y era hora de enfrentarlo. El cielo se partía en dos con cada relámpago. La lluvia caía tan fuerte que ni el motor del viejo camión podía contra el estruendo. C forzó la vista hasta divisar a un lado de la carretera un galpón abandonado, techo de lámina, paredes de adobe gastado y un par de puertas medio abiertas por el viento. No era el mejor refugio, pero la tormenta no dejaba opción. «Bájate rápido, Lucas», gritó C por encima del aguacero. Ambos corrieron, cubriéndose la cabeza, y se metieron en el galpón. El sonido de la lluvia golpeando la lámina era ensordecedor, pero adentro, al menos, estaban secos. Lucas tiró su mochila en un rincón y se sentó en una pila de costales. C dio vueltas por el lugar, inquieto, como si la tormenta lo persiguiera incluso bajo techo. «¿Por qué nunca volviste?», soltó Lucas de pronto, mirando a C con una mezcla de furia y dolor. «No puedo dejar de pensar en todo lo que me faltó, todo lo que a mi mamá le faltó». «¿Por qué?». C se detuvo en seco. La pregunta retumbó más fuerte que cualquier trueno. Se sentó frente a Lucas encorvado con las manos entrelazadas. «Por miedo, Lucas, fui un cobarde. No supe enfrentar lo que tenía que enfrentar. Me escondí en la carretera, en el trabajo, en lo que fuera para no ver el daño que hice». Lucas apretó los dientes, tragando la rabia. La lluvia les daba intimidad, como si el mundo se hubiera reducido a ese galpón y esos dos hombres sentados frente a frente. «¿Y ahora qué?», preguntó Lucas con voz baja pero firme. «¿Piensas que con decirme la verdad ya se arregla todo?». «No», admitió C sin defenderse. «Sé que no alcanza, ni lo merezco, pero estoy aquí porque ya no quiero seguir huyendo». Lucas volteó la mirada hacia un rincón oscuro del galpón. La tensión era palpable, como si las palabras los mantuvieran suspendidos en una cuerda floja. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo Lucas casi en susurro. «Que una parte de mí te odia, y otra quiere que todo esto no sea verdad, que sí puedas ser ese papá que me inventé tantas veces de niño». La confesión los dejó mudos. C sintió que algo se le rompía por dentro, pero también que por fin se abría un espacio para sanar. «No espero que me perdones, hijo», dijo C, «pero sí quiero estar aquí, aunque no sepa cómo, aunque no sepa ser padre».
Un trueno hizo vibrar las paredes. De pronto, Lucas se levantó y caminó hasta la puerta mirando la lluvia. Parecía querer escapar, perderse en la tormenta, pero no lo hizo. Se quedó ahí, apoyado en el marco, respirando hondo. Mi mamá siempre decía que uno no elige a la familia, pero sí elige qué hace con el dolor. Yo vine a buscar respuestas, no un abrazo. Se asintió, respetando el espacio. Y si lo único que puedo darte son respuestas, aquí estoy. Lucas se giró, mirándolo fijo con los ojos brillosos. ¿Todavía guardas alguna carta de mi mamá? C. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta el sobre arrugado. Le tendió una de las cartas a Lucas, que la tomó como si fuera algo sagrado. El muchacho se sentó en el suelo, abriendo el papel con manos temblorosas, y empezó a leer en silencio. La lluvia fue amainando poco a poco. Lucas terminó la carta, cerró los ojos y soltó un suspiro largo, cargado de todo lo que no había dicho en años. No sé si pueda perdonarte, C, pero quiero intentarlo. No por ti, por mí. C no supo qué decir. Solo se acercó y se sentó a su lado. No hubo abrazo ni palabras bonitas. Solo la presencia, el simple hecho de no estar solos. Una ráfaga de viento apagó el silencio, arrastrando una hoja de papel por el suelo. Lucas la recogió y leyó en voz alta la última frase escrita por Marta. Algún día, Lucas, entenderás que el amor y el perdón no siempre llegan a tiempo, pero llegan. La tormenta por fin pasó. El agua goteaba tranquila. Los dos, sentados en el suelo, supieron que acababan de cruzar una frontera invisible. No eran todavía familia, pero habían dejado de ser extraños. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Lucas? ¿Te atreverías a perdonar? Déjame tu opinión en los comentarios. Aferrados al calor de esas cartas y a la oportunidad de una segunda vida, C y Lucas escucharon por fin el silencio que solo deja la tormenta después de pasar. La tormenta quedó atrás, pero el aire todavía olía a tierra mojada y reconciliación a medias. C y Lucas se subieron al camión cuando el sol apenas rompía entre las nubes, en ese momento en que el mundo parece posible de nuevo. El viaje continuó, pero el silencio ahora era diferente. Pesado, sí, pero no incómodo, lleno de preguntas y verdades que al fin comenzaban a salir. ¿Me vas a decir la verdad, Lucas?, preguntó C, mientras el motor volvía a rugir sin apartar la vista del asfalto. ¿Cómo fue que me encontraste? Lucas tragó saliva, mirando sus manos. No fue casualidad, admitió al fin. Llevo meses buscándote, C. Cuando encontré las cartas y la foto, supe que tenía que salir del pueblo. Hablé con Carmen, la amiga de mi mamá. Ella me dio el nombre de algunos caminos donde a veces te habían visto pasar. C apretó el volante sorprendido. Un escalofrío le recorrió el cuerpo al entender que no fue el destino, sino la decisión y la terquedad de ese muchacho lo que los había cruzado en medio de la madrugada y la sangre. ¿Y nunca dudaste?, preguntó. Lucas se encogió de hombros, con media sonrisa. Todo el tiempo. Tenía miedo de no encontrarte o de que ya no quisieras saber nada, pero a cada pueblo al que llegaba siempre había alguien que recordaba un camión azul, un hombre callado, canciones viejas en la radio. Fui siguiendo las huellas que dejaste, aunque no lo supieras. En una gasolinera a media ruta, se detuvo el camión para comprar refrescos. Mientras Lucas esperaba, un joven del lugar se le acercó, curioso. ¿Tú eres el chavo que andaba preguntando por Barreto hace unos días? Le soltó, directo. Lucas asintió, medio nervioso. Ya ves que lo encontré. El muchacho sonrió, pero luego bajó la voz. Te costó, ¿eh? Aquí la gente no suelta nada, pero cuando uno quiere respuestas, tiene que buscarle. Mi abuelo siempre dice que el destino es para los flojos, lo que vale la pena se busca. Lucas agradeció el consejo. Cuando C regresó, el muchacho lo despidió con un apretón de manos. Cuídense, que no todos los caminos llevan a casa, le dijo antes de alejarse. De vuelta en la carretera, Lucas rompió el hielo. ¿Sabes por qué nunca me rendí, C? Porque cada vez que pensaba en regresar, sentía que traicionaba a mi mamá. Ella me enseñó a no quedarme con las dudas.
a no resignarme al silencio. C respiró hondo. Sus palabras removían algo profundo, una mezcla de orgullo y tristeza. Yo fui todo lo contrario, admitió. Preferí callar, pensar que el tiempo arreglaría lo que rompí. Lucas lo miró con sinceridad. Por eso estoy aquí, porque alguien tenía que romper el círculo. En un retén improvisado los detuvo una patrulla rural. El oficial, de bigote espeso y ojos amables, revisó los papeles y luego observó a Lucas. ¿No eres tú el hijo de Marta, la que vivía por la vieja hacienda?, preguntó con genuina sorpresa. Lucas asintió, inseguro. El policía bajó la voz y miró a C. Su mamá era buena gente. Nunca entendí por qué acabó tan sola. Qué bueno que andes con él, don Barreto. No lo dejes solo. Ya es hora de que alguien lo cuide por fin. C sintió un nudo en la garganta y solo asintió. Cuando retomaron el camino, Lucas suspiró. No sabía que mi madre era tan conocida. No era solo conocida, dijo C con una voz que se le quebraba. Era alguien imposible de olvidar. El camión avanzó por la recta final del día, entre campos abiertos y el cielo volviéndose rojo. Lucas y C compartieron por primera vez el mismo objetivo: dejar de huir, enfrentar el pasado, buscar juntos lo que nunca tuvieron. Ahora sabían que no fue suerte ni casualidad. El encuentro era resultado de heridas abiertas, promesas rotas y el coraje de quien, a pesar de todo, decide buscar una respuesta aunque le duela. ¿Y tú, alguna vez decidiste ir tras una verdad, aunque supieras que podía doler? ¿Crees que Lucas hizo bien en buscar a su padre o habría sido mejor resignarse? Cuéntame tu opinión en los comentarios. La noche caía tranquila, pero adentro del viejo camión, el destino ya era cosa de voluntad, y a cada kilómetro, padre e hijo empezaban a entender lo que realmente significaba no rendirse jamás. El camión avanzó lento entre caminos de terracería, levantando polvo bajo el sol de la tarde. C y Lucas guardaban silencio, los dos atrapados por una mezcla de nerviosismo y expectación. El paisaje cambió. Los campos verdes se volvieron más secos, los árboles más dispersos y, al fondo, aparecieron los restos de una cerca caída y una casa en ruinas, casi devorada por la maleza. «Llegamos», dijo C con la voz apagada, al estacionar junto a lo que alguna vez fue un gran portón de madera. Lucas bajó primero. El aire olía a tierra, hojas secas y recuerdos. Caminó hacia la casa, donde el pasado parecía agazapado en cada rincón. C lo siguió, mirando a su alrededor, sintiendo que los años lo golpeaban con cada paso. La fachada, antes blanca, estaba agrietada y llena de grafitis viejos. El patio era un cementerio de objetos olvidados, una bicicleta oxidada, una muñeca sin brazo y ropa tendida que el viento se había llevado años atrás. Lucas pasó la mano por una pared, como si buscara restos de su infancia. C lo vio de espaldas, reconociendo en sus movimientos gestos de Marta, la forma de caminar, la cabeza baja cuando algo lo emocionaba o lo ponía triste. Al llegar a la puerta, una figura pequeña, encorvada, apareció entre las sombras. Era doña Carmen. El cabello completamente blanco y los ojos vivaces todavía brillando de fuerza. Sabía que iban a venir, dijo con una sonrisa suave. El campo habla, hijo, y a veces avisa cuando alguien regresa de verdad. Lucas se quedó quieto, sin saber si correr a abrazarla o mantenerse distante. Carmen lo resolvió. Lo tomó de la mano y lo apretó contra su pecho, acariciándole el cabello. Te extrañé mucho, Lucitas. Tu mamá siempre decía que algún día volverías. C saludó con un gesto torpe. Carmen lo miró con una mezcla de nostalgia y reproche, pero también con esa complicidad que solo dan los años. Tarde, pero llegaste, Barreto, susurró sin rencor, pero dejando claro que las cuentas pendientes pesan incluso después de tanto tiempo. La visita se llenó de tensión cuando Carmen los llevó a la cocina, donde el polvo y el silencio dominaban. Sobre la mesa, una cajita de madera esperaba, cubierta por un trapo bordado.
Esto lo dejó Marta antes de irse al hospital. Me pidió que te lo diera si algún día volvías, dijo Carmen, mirando primero a C y luego a Lucas. Lucas abrió la caja con cuidado. Adentro había fotografías, una cadena con un dije en forma de luna y varias hojas de papel dobladas. Eran páginas del diario de Marta. Aquí está todo lo que nunca te dije, leyó Lucas en la portada, la voz temblándole. Lo bueno, lo malo, la verdad. C sintió que el mundo giraba más lento. Tomó el diario entre las manos y Carmen le puso una mano en el hombro. No tengas miedo, C. Marta ya perdonó hace mucho. Ahora falta que tú lo hagas. Sentados los tres en la cocina, empezaron a leer en voz alta fragmentos del diario. Había historias de amor joven, de noches en vela esperando que C regresara, de la soledad, del miedo y de la esperanza que nunca se fue del todo. Lucas escuchó cada palabra como si fuera una caricia y una herida al mismo tiempo. C lloró en silencio, sin disimulo, mientras Carmen observaba en paz, sabiendo que esos recuerdos por fin estaban en el lugar correcto. Cuando terminaron de leer, la tarde se había convertido en noche. Carmen sirvió café recalentado y el simple aroma les dio un poco de consuelo. Carmen, antes de despedirse, tomó la mano de C y le susurró al oído: «Todavía tienes tiempo. No te vayas sin decir lo que traes guardado». Lucas salió al patio a mirar las estrellas. C lo siguió, deteniéndose junto a la cerca derrumbada. «¿Cómo se hace para empezar de nuevo?», preguntó Lucas, la voz apenas un murmullo. C se quedó pensando, respirando el aire fresco de la noche. «No sé, hijo, pero creo que así, juntos, es la única forma». La luna los bañaba en una luz suave. Por primera vez en años, ni el pasado ni el dolor eran más grandes que la esperanza. ¿Tú qué harías si encontraras el diario de alguien a quien amaste y perdiste? Cuéntamelo en los comentarios. En la vieja finca de Marta, padre e hijo descubrieron que a veces, para sanar, hay que regresar a donde todo empezó. Y ahora, con la verdad abierta en las manos, el futuro parecía, por fin, posible. La noche caía despacio, cubriendo la finca de Marta con un manto de serenidad que nadie recordaba haber sentido en ese lugar. La cocina, aún iluminada por una lámpara vieja y el resplandor suave del fogón, se volvió testigo de una escena distinta. Lucas, C y Carmen, reunidos alrededor de la mesa, con el diario de Marta entre las manos, a punto de abrir la puerta a todos esos secretos que el tiempo nunca había logrado borrar. Lucas fue el primero en hojear el cuaderno, temblando entre el deseo y el miedo de saber. La letra de su madre, redonda y limpia, llenaba las páginas. Carmen, desde su rincón, los miraba con ternura y respeto. «Empieza tú, hijo», sugirió C, la voz apenas un susurro. Lucas leyó en voz alta: «Hoy vi a C partir otra vez. Siempre me dice que volverá pronto, que la carretera es solo trabajo, pero en el fondo sé que cada viaje puede ser el último. Me duele quererlo tanto y tener que aprender a esperar». C apretó los labios, luchando contra las lágrimas. Aquellas palabras eran como una carta desde el pasado, una mano cálida tendida en la oscuridad. Lucas saltó de página, buscando respuestas. Cuando supe que venía Lucas en camino, todo cambió. Mi mamá decía que la vida sigue, que uno no puede vivir de recuerdos. Pero cada vez que el niño pregunta por su papá, el corazón se me hace chiquito. Carmen intervino, con la voz suave pero firme. «Marta siempre te defendió, Barreto. Nunca dejó que nadie hablara mal de ti delante de Lucas. Aunque estuviera rota, te guardaba cariño y esperanza». Lucas se detuvo en una hoja más gastada, donde la tinta parecía llorada. «Hoy soñé que C regresaba, no con flores ni promesas, sino con ganas de quedarse. No sé si ese día llegará, pero yo, aunque me duela, tengo que aprender a criar a mi hijo sin rencores. Lucas merece amor, no resentimientos». C hundió el rostro en las manos. La culpa se mezclaba con el alivio de saber que, pese a todo, Marta nunca lo odió. Lucas cerró el cuaderno, mirándolo de frente. «¿Por qué nunca volviste?», preguntó sin rabia, solo con tristeza.
Se tomó aire tanteando el peso de la verdad. No supe cómo. Me ganó el miedo, la vergüenza, y un día el orgullo me pesó más que las ganas. Carmen se levantó despacio y puso una mano en el hombro de Lucas. Tu mamá también tuvo miedo, hijo. Miedo de que volvieras solo para irte de nuevo. Por eso se aferró a ti. Por eso nunca dejó de soñar, pero tampoco dejó que el rencor la destruyera. Lucas sintió las palabras de Carmen como un bálsamo y una herida. Abrió de nuevo el diario en una página al azar y leyó: si algún día lees esto, Lucas, quiero que sepas que nadie es culpable de lo que no se atreve a decir. El amor, aunque duele, siempre vale la pena. Yo elegí perdonar y amar, porque no hay vida en el odio. Se miró a Lucas, los ojos enrojecidos, pero con una luz que no le recordaba haber visto nunca. No sé si pueda reparar todo lo que perdí, hijo, pero quiero intentarlo. Ya no quiero esconderme. Lucas asintió. Por primera vez desde que se conocieron, el silencio entre los dos fue cómodo, como si de pronto ya no hiciera falta hablar para entenderse. Carmen, satisfecha, se sirvió un café y miró por la ventana, murmurando: así era Marta, siempre buscando la luz hasta en la noche más oscura. El diario quedó sobre la mesa, abierto en una página que hablaba de esperanza. Afuera, el viento movía las ramas y los recuerdos, pero adentro, padre e hijo sintieron que la vida, a pesar de todo, siempre da otra vuelta. ¿Alguna vez sentiste que el perdón es lo único que puede cerrar una herida vieja? Cuéntamelo en los comentarios. Esa noche, en la vieja finca no hubo promesas, pero sí un comienzo, el de una historia nueva, escrita sobre las cicatrices de las antiguas. La noche se coló por la ventana rota, llenando la cocina de sombras largas y murmullos viejos. C tenía el diario de Marta abierto sobre la mesa, los dedos apretando las hojas como si le doliera soltarlas. Carmen ya se había ido a descansar al cuartito del fondo, dejándolos solos, con todo lo que se habían guardado en el alma y que ahora empezaba a buscar salida. C respiró hondo. Sus ojos se nublaron antes siquiera de leer. Tragó saliva, pero la voz le temblaba igual cuando empezó. Hoy no puedo dormir. Me pregunto si C piensa en nosotros, si alguna vez mira al cielo y se acuerda de este lugar. A veces sueño que regresa, aunque solo sea para decirme adiós sin miedo. La voz de C se quebró. Cerró los ojos, pero las lágrimas cayeron igual, silenciosas, calientes, sin pena. Hacía años que no lloraba. El dolor era viejo, pero la culpa estaba viva, raspando por dentro. Lucas, sentado enfrente, no apartaba la mirada. No preguntó, no interrumpió. Solo escuchó el llanto seco y humilde de un hombre que nunca aprendió a pedir perdón. C volvió a leer, la voz más baja. Hoy Lucas preguntó por su papá otra vez. Le conté cómo reías, cómo bailabas con él en brazos cuando eras joven y el miedo aún no pesaba tanto. No supe qué más decirle, así que inventé historias bonitas. Nadie debería crecer con el corazón vacío. Dejó el diario a un lado y escondió la cara en las manos. El silencio se volvió denso, pero era distinto a otros silencios. Aquí cabía el arrepentimiento, pero también la posibilidad de sanar. Lucas, sin moverse, apretó el puño sobre la mesa. Sus ojos brillaban, pero su cuerpo era todo contención. No supe cómo regresar, susurró C con la voz ronca. Me tragué el orgullo y el miedo, pero nunca encontré el valor. Lo siento, hijo. Lo siento, aunque sé que eso no cambia nada. Lucas cerró los ojos. El aire parecía a punto de romperse, tenso de todo lo que flotaba entre ambos. Un ruido en la puerta interrumpió la escena. Un perro viejo, flaco y manchado entró buscando calor. Se acomodó a los pies de Lucas, que sin pensarlo bajó la mano y le acarició la cabeza. C sonrió entre lágrimas, agradeciendo el respiro, aunque fuera mínimo. «Mira nada más quién volvió», dijo intentando romper el hielo. Ese perro fue de Marta un tiempo. Siempre regresaba aunque lo corrieran. Lucas se agachó, abrazando al animal, sintiendo por un instante que el mundo era más sencillo de lo que parecía.
C aprovechó para limpiarse los ojos y volver a la página del diario. Si algún día lees esto, C, solo quiero que sepas que no te guardo odio. No hay tiempo para eso. Prefiero quedarme con lo bueno, aunque duela. Cuida a nuestro hijo, aunque sea desde lejos. Él es mi fuerza y mi ternura. Las palabras de Marta flotaron en la cocina como un rezo suave. C se puso de pie, rodeó la mesa y se arrodilló frente a Lucas, con torpeza pero con una humildad sincera. Perdóname, hijo, no por ser un buen padre, porque no lo fui, sino por no estar. Perdóname por todo lo que no supe darte. Solo te pido que me dejes intentar ser alguien para ti, aunque sea tarde. Lucas tragó saliva, no dijo nada. Solo lo miró, la mandíbula apretada, el pecho subiendo y bajando rápido. Un segundo pareció una eternidad, pero en su mirada ya no había solo dolor, había confusión, nostalgia y una pizca de esperanza. El perro ladró suavito, como pidiendo paz entre los dos. C se levantó y volvió a su silla, derrotado pero en paz por haberlo dicho. Lucas, por ahora, solo podía escuchar. El perdón, como el amor, no se fuerza. A veces solo hay que dejarlo llegar, aunque tarde. ¿Tú qué harías? ¿Aceptarías el perdón de alguien que falló tanto tiempo? Déjame tu respuesta en los comentarios. En la vieja cocina, padre e hijo compartieron el silencio y el consuelo de un diario. Afuera, la noche era oscura, pero por dentro algo, muy poco, pero algo, se había roto para dejar pasar la luz. El amanecer encontró a C despierto, mirando el techo de la vieja finca mientras los primeros rayos se colaban por las ventanas rotas. No había dormido casi nada, pero por primera vez en mucho tiempo sentía el cuerpo menos pesado. Lucas, en la otra habitación, también abrió los ojos antes de que el sol tocara el suelo. Ambos sabían que esa mañana algo tenía que cambiar. En la cocina, el café burbujeaba en la olla y el aroma se mezclaba con el fresco de la mañana. C sirvió 2 tazas, dejó una frente a Lucas y se sentó. Por un rato, solo se escuchó el sorbo lento, los pájaros afuera y el crujir de las ramas movidas por el viento. Fue Lucas quien rompió el silencio. ¿A dónde vas ahora? C le sostuvo la mirada, midiendo sus palabras. Tengo que entregar una carga en Goiânia. Después, no lo sé, pero es la ruta de siempre. Lucas giró la taza entre las manos pensando, ¿puedo ir contigo? La pregunta era simple, pero traía el peso de todo lo no dicho la noche anterior. C tardó en reaccionar, sorprendido por la calma en la voz de su hijo. ¿Seguro?, preguntó, cuidando que no se le notara la emoción. No sé si para siempre, pero quiero ver cómo es, la carretera, tu vida. El silencio volvió, pero ya no era incómodo, era una tregua. Lucas miró el diario de su madre, lo metió en la mochila con cuidado como si guardara un tesoro. C, por su parte, se permitió una sonrisa apenas visible. Prepararon lo poco que traían. Carmen salió al patio, abrazó a Lucas y le regaló un escapulario de tela, el mismo que Marta usó durante años. No es protección mágica, Lucitas, pero cuídalo como yo cuidé a tu mamá, dijo, dándole un beso en la frente. Antes de subir al camión, Carmen miró a C y le apretó la mano. No lo pierdas otra vez, Barreto. Nadie merece 2 soledades. C asintió conmovido. En el camino, mientras el camión se alejaba de la finca, Lucas sacó la cabeza por la ventana, dejando que el viento le despeinara el miedo. El viaje era distinto. Ahora él elegía estar ahí, aunque no supiera cuánto duraría. Al pasar por un poblado, se toparon con un grupo de niños jugando fútbol. Uno de ellos perdió el balón y fue a recogerlo justo frente al camión. Lucas bajó la ventanilla y le sonrió al niño, recordando de golpe que la vida no era solo dolor, que el mundo seguía y la inocencia existía en las cosas más simples. C, notando la mirada de Lucas, bajó la velocidad. ¿Jugabas fútbol de niño? Lucas negó con la cabeza, medio triste, medio resignado. No, mi tía decía que el fútbol era para los que tenían tiempo y yo siempre estuve ocupado buscando algo. Pues aquí no hace falta buscar nada, solo avanzar, dijo C, con una sonrisa cómplice.
Ya en carretera, el viejo Esperanza volvió a rugir con vida. Lucas miró el paisaje que se abría ante ellos. Campos de maíz, pueblos pequeños, el horizonte inmenso. Se le explicó detalles de la ruta, historias de cada curva, anécdotas de otros tiempos. No había abrazos, ni grandes discursos, solo una conversación sincera, pausada, entre dos hombres, aprendiendo a reconocerse más allá del apellido. Al detenerse en una gasolinera, Lucas bajó a comprar refrescos. Volvió con dos, uno para él y otro para C, y se los ofreció sin palabras, solo con una mirada. Era un gesto mínimo, pero para C significaba el comienzo de algo nuevo. El camión volvió a tomar velocidad rumbo a Goiânia. Atrás quedaban los fantasmas, los silencios y la finca de Marta, pero adelante la vida seguía, llena de kilómetros, promesas y dudas. Ambos sabían que no era fácil olvidar ni sanar, pero habían elegido, aunque fuera solo por ese viaje, seguir juntos en la ruta. Y a veces eso era lo único necesario para empezar de nuevo. ¿Tú te atreverías a dar ese primer paso, aunque el futuro sea incierto? Déjalo en los comentarios. Así, entre silencio y café, padre e hijo avanzaron bajo el mismo cielo, descubriendo que en el camino, a veces, lo más valiente es simplemente decidir quedarse. El camión rodaba suave sobre el asfalto, el motor ronroneando como un animal viejo pero fiel. Se tenía una mano firme en el volante y la otra descansando sobre la palanca de cambios, moviéndose con la costumbre de quien conoce su máquina de memoria. Lucas iba a su lado, mirando el horizonte a través del parabrisas. El Esperanza, ese nombre escrito con pintura blanca sobre el capó, parecía brillar un poco más bajo el sol de la mañana. Por primera vez, los silencios entre ambos eran diferentes. No había tensión, solo pausa. Lucas preguntó de pronto, como quien prueba el terreno antes de saltar, ¿por qué le pusiste Esperanza al camión? C sonrió, soltando una risa corta. Porque cuando lo compré, no tenía ni para la gasolina, solo tenía esperanza de que me llevara lejos, y siempre lo hizo. Me dio de comer, me sacó de apuros, me salvó de mí mismo. Es lo único que me ha aguantado en las buenas y en las malas. Lucas acarició el tablero, sintiendo la textura áspera de los años y las historias. El camión tenía marcas, abolladuras, pegotes de recuerdos por todos lados. Una calcomanía despegada, la foto de Marta pegada junto al reloj, la cuerda que sujetaba la guantera. Pues parece que aguanta más de lo que uno imagina, comentó Lucas, sonriendo de lado. Siguieron avanzando. C, animado por el ambiente, le contó a Lucas sobre las rutas viejas, los amigos que había dejado en el camino, las veces que pensó en vender el camión y siempre se arrepintió a última hora. Una vez, en esta misma ruta, casi pierdo todo por una tormenta, pero el Esperanza nunca se detuvo. A veces siento que este camión es como la vida. Te zarandea, te asusta, pero si lo cuidas, siempre te lleva adelante. Lucas lo escuchaba de verdad, atento, metiéndose por primera vez en el mundo de C. No era solo un viaje, ni solo una carga. Era la historia de alguien que siempre había tenido miedo de detenerse y ahora por fin podía compartirlo. Unos kilómetros más adelante, una camioneta descompuesta bloqueaba parte de la carretera. Un hombre y su hija, de unos 8 años, intentaban empujarla sin éxito. Se frenó, bajó la ventanilla y gritó, ¿necesitan ayuda? El hombre, sudoroso y agradecido, asintió. C y Lucas se bajaron. Entre los tres lograron empujar la camioneta hacia la orilla. La niña, tímida, miró a Lucas con curiosidad. ¿Tú también eres camionero?, preguntó. Lucas dudó, pero sonrió. Apenas estoy aprendiendo. C, observando la escena, sintió un calor extraño en el pecho. Esa imagen, Lucas ayudando a un desconocido, riendo bajo el sol, sin la sombra de la tristeza en la cara, era más poderosa que cualquier perdón. La familia les ofreció una botella de agua y algo de fruta. De vuelta en la cabina, Lucas masticaba un trozo de sandía y miraba a C de reojo.
Nunca imaginé que la carretera tuviera tantas historias. Es lo bonito y lo difícil, respondió C. Uno no escoge a quién recoge, ni a quién deja. Pero cada quien se convierte en parte del viaje. Un silencio tranquilo los envolvió. El Esperanza rugió, listo para volver al camino. Lucas, sin darse cuenta, había dejado la ventana abierta y el aire cálido entró a la cabina, mezclando el olor del diésel con el de fruta fresca y libertad. La tarde se fue llenando de colores. El horizonte se pintó de naranja y violeta. En ese tramo, Lucas apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos, confiado. C lo miró de reojo y por primera vez sintió que tenía sentido seguir adelante. No por orgullo, no por costumbre, sino porque al fin alguien quería recorrer ese camino con él. El viejo Esperanza, más que un camión, era ahora la promesa de una segunda oportunidad, de esas que no se piden, pero que la vida te entrega si te atreves a seguir. ¿Tú también crees en las segundas oportunidades? Cuéntamelo en los comentarios. El viaje continuaba, y mientras la carretera se abría frente a ellos, padre e hijo supieron que, aunque no podían cambiar el pasado, sí podían construir algo nuevo, kilómetro a kilómetro, sin miedo y sin prisa. La noche había caído despacio sobre el parabrisas del Esperanza, con ese aire tranquilo que solo conoce el que se ha pasado media vida en la carretera. Estacionados en una pequeña parada antes de llegar a Goiânia, C y Lucas compartían el silencio más sereno que habían vivido en días. Afuera, el mundo parecía apagado, pero adentro, algo se movía entre las sombras y el titilar de las luces de neón. Lucas, sentado en la litera del camión, sacó del fondo de su mochila una libreta vieja y un bolígrafo mordido. Dudó un momento, viendo a C dormitar sobre el volante, y luego se decidió. Escribió lento, cuidando cada palabra, como si temiera no encontrar la voz precisa. Era la primera vez que le escribía a alguien sin saber si leería lo que decía, pero igual dejó que la tinta fluyera. Hoy vi a mi papá llorar. No sé si lo perdoné, ni sé si lo haré. Pero sé que en la carretera aprendí que no hay verdad sin dolor. Gracias, mamá, por enseñarme a buscar respuestas, aunque duelan. Donde sea que estés, espero que puedas verme, porque hoy me vi en los ojos de C y no me asusté tanto. Lucas dobló la hoja y la guardó en un sobre blanco sin nombre. No era para él ni para C, ni siquiera solo para Marta. Era una carta para lo que viene, un acto de soltar el pasado y abrirle espacio al futuro. Mientras tanto, C se removía inquieto. Se levantó, tomó una libreta pequeña que guardaba en la guantera y se sentó junto a la luz tenue del tablero. Dudó antes de escribir, las manos toscas temblándole por el peso de las palabras no dichas. Querida Marta, nunca imaginé que te escribiría así, tarde y con tanto que explicar. Me costó años entender el daño de callar. Me dolió más verte en los ojos de Lucas que todos los kilómetros que recorrí huyendo. Gracias por no odiarme, por enseñarme que amar es quedarse aunque duela. Donde estés, te pido perdón y te agradezco lo que sembraste en mí y en nuestro hijo. Si puedes oírme, cuida de nosotros desde donde andes. Ahora prometo intentarlo de verdad. Vivir, perdonar, quedarme, aunque sea tarde. C firmó con un trazo simple y guardó la carta bajo la foto de Marta pegada al tablero. Lucas salió del camión con el sobre blanco en la mano. Cruzó la explanada vacía y dejó la carta en el buzón oxidado de la estación junto a otras cartas anónimas que nadie leía pero que, de alguna forma, pertenecían a todos los que alguna vez buscaron sanar. Se quedó ahí un instante mirando la luna, dejando que la brisa de la madrugada le enfriara el miedo y le soltara el pecho. Volvió al camión y encontró a C guardando su propia carta. Por un segundo, ninguno preguntó nada, pero los dos supieron exactamente lo que había pasado. Escribir era una manera de entregarle a la noche todo lo que no cabía en la garganta. El camión arrancó de nuevo.
la carretera vacía iluminada solo por los faros y el sueño de una ciudad a la distancia. Lucas se recargó en la ventana, viendo su reflejo, pensando en lo lejos que había llegado desde aquel pueblo donde todo dolía y nadie hablaba. C, más ligero que nunca, se permitió hablar, bajito. Hay cosas que no se dicen, hijo, pero se sienten. Y esta noche, aunque no lo digamos, sé que estamos más cerca que nunca. Lucas asintió, sin responder, pero con una sonrisa leve, apenas visible bajo la luz del tablero. Mientras él, Esperanza, avanzaba, las cartas nuevas quedaron atrás, pero el alivio de haberlas escrito seguía con ellos. La carretera se volvió promesa y descanso. Por primera vez, Lucas y C durmieron tranquilos, cada quien con su carta escrita, cada quien reconciliado con sus propios fantasmas. ¿Tú también sanarías escribiendo una carta que nadie más va a leer? Déjame tu opinión en los comentarios. El camión rodó, y con él, padre e hijo entendieron que a veces solo se necesita soltar el pasado, aunque sea en papel, para poder abrazar lo que viene. El Esperanza se deslizaba por la carretera, la madrugada temblando azul y violeta en el horizonte. En el tablero, la foto de Marta parecía mirar el camino junto a ellos. C llevaba la ventana medio abierta. El viento le refrescaba la cara, lo mantenía despierto, pero ahora era otra cosa la que lo hacía seguir. El peso de todo lo vivido y al mismo tiempo la ligereza de haberlo soltado por fin. Lucas iba en el asiento del copiloto, la cabeza recargada, los ojos entrecerrados. No dormía, pero tampoco hablaba. Por momentos se asomaba por la ventana viendo el paisaje pasar, sembradíos, vacas dispersas, alguna casa encendida en la distancia. Todo parecía igual que antes, pero para él nada lo era ya. El silencio era cómodo. A ratos, Lucas tarareaba bajito una melodía vieja y C reconocía el eco de alguna canción que Marta solía poner en casa cuando era joven. De pronto el chico sacó el diario de su mamá y lo abrió en una página, leyendo para sí mismo. C lo observó, sonriendo. ¿Qué dice ahí? A veces uno necesita perderse para encontrar el camino de vuelta. Lucas repitió la frase en voz alta, dejando que flotara en la cabina. C se quedó callado un momento, luego miró por el retrovisor, como si buscara algo entre la niebla del pasado. ¿Te arrepientes de todo lo que pasó?, preguntó Lucas, sin apartar la vista del diario. C respiró hondo, apretando el volante. No me arrepiento de haberte conocido, ni de querer a tu madre. Me pesa lo que no hice, lo que no tuve valor de enfrentar. Pero si no me hubiera perdido, nunca habría aprendido a buscar el regreso. Y ahora, hijo, aquí estamos. No sé si basta, pero es lo que hay. Lucas sonrió apenas, cerró el diario y lo guardó. A mí tampoco me basta, pero tampoco necesito más por ahora. El camión pasó junto a un río, donde los primeros rayos del sol rebotaban en el agua. C bajó la velocidad y contempló el reflejo. Se permitió pensar que quizá algún día ese paisaje dejaría de dolerle y solo sería un buen recuerdo. En el próximo pueblo, una feria local llenaba la plaza de colores y ruido. Niños corrían con globos, un hombre vendía raspados en la esquina y el aroma a pan recién horneado se colaba por las ventanas. Lucas, curioso, le pidió a C que parara un momento. Bajaron del camión, mezclándose con la gente. C se dio cuenta de que pese a los años de andar solo, todavía podía disfrutar las cosas sencillas. Un café fuerte en un vaso de plástico, el sonido de la risa de Lucas, la sensación de pertenecer, aunque fuera por un instante. Lucas compró 2 panes y los compartió en silencio. Miraron juntos el bullicio, los perros persiguiendo a los niños, la música de fondo. Por primera vez, C pensó que ese camino de vuelta podía no ser un lugar, sino un momento así, breve, luminoso, compartido. De vuelta en la cabina, ya con el sol alto, Lucas sacó un mapa arrugado y lo puso sobre sus piernas. ¿Sabes a dónde quieres ir después de Goiânia?, preguntó, sin presión. C sonrió, encogiéndose de hombros.
No lo sé, hijo. Antes pensaba que la vida tenía que ser una sola ruta, pero ahora quiero ver a dónde nos lleva la carretera. Juntos. Lucas dobló el mapa, lo guardó y miró por la ventanilla. Me parece bien, donde sea, pero juntos. El Esperanza arrancó con fuerza, dejando atrás el pueblo y la feria, avanzando hacia el horizonte. Padre e hijo, sin necesidad de más palabras, sabían que el verdadero regreso no estaba en ningún destino. Estaba en el hecho de no soltar la mano del otro, de atreverse a avanzar, aunque el futuro fuera incierto. El camión tomó una curva larga. C miró por el retrovisor una vez más y apenas en un susurro dijo: a veces uno necesita perderse para encontrar el camino de vuelta. Lucas lo escuchó y sonrió. El viento llenó la cabina de promesas nuevas. La historia termina abierta, con 2 hombres y un camión, con muchas heridas, pero también la posibilidad de una vida distinta. Y aunque el pasado no se borra, ahora ya no duele igual. ¿Y tú, alguna vez te perdiste para volver a encontrarte? Déjalo en los comentarios. Así se va el Esperanza por la carretera, cargando algo más que recuerdos, llevando por fin la esperanza real de un nuevo comienzo. A veces, en la vida, no se trata solo de llegar a un destino, sino de atreverse a recorrer el camino, con sus pérdidas, encuentros y silencios, hasta reencontrarnos con nosotros mismos. Porque todos, en algún momento necesitamos perdernos para poder regresar con el corazón más fuerte y los ojos abiertos a la posibilidad de un nuevo comienzo. Esta historia nos enseña que el perdón y la reconciliación no siempre llegan de golpe, pero sí llegan cuando hay voluntad de buscar, de sanar, de volver a tender la mano, incluso después de todo lo perdido. Nadie camina solo. Somos parte de una ruta compartida, tejida de recuerdos, promesas y la esperanza de que siempre, aunque tarde, es posible volver a empezar. Ahora quiero saber de ti. ¿Te has sentido perdido alguna vez? ¿Qué te ayudó a volver a tu propio camino? Comparte tu historia en los comentarios. Dale like si alguna parte de esta travesía tocó tu corazón y comparte este video con quienes necesiten un recordatorio de que siempre hay un regreso posible. Recuerda, cada comentario, cada historia tuya hace más fuerte esta comunidad. Juntos somos parte de algo mucho más grande, un viaje donde tus experiencias y tus emociones también cuentan. ¿Quieres seguir viajando con nosotros a través de historias que emocionan, que sanan y que inspiran? Suscríbete al canal y acompáñanos en la próxima aventura. Aquí siempre habrá un espacio para ti y para tus propias historias de esperanza y regreso.